Gracias nuevamente por la invitación. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, para nosotros es un placer venir a platicar con ustedes y sobre todo pues, de tantos temas que son del interés de todos nosotros como familia, como padres, como ciudadanos y sobre todo como formadores, ¿no? Dentro de la primer escuela de sus hijos, que definitivamente pues es la familia, ¿verdad? Yo creo que todos estos temas que han analizado, que hemos compartido con ustedes son sumamente interesantes, pero el tema del día de hoy yo creo que nos atañe a todos, ¿verdad? Esto ha sido una revolución en cuanto al avance de la tecnología. Esto ha sido un cambio muy fuerte, muy diferente a como veníamos hablando de nuestros usos y costumbres, de nuestra cultura, ¿verdad? Como mexicanos, como miembros de estas generaciones, como le han ido poniendo nombre, ¿verdad? Generación X, generación Y, que los millennials. Entonces yo siento que todo esto ha arrasado a todas las generaciones. Pero, pues, como todos los problemas o los acontecimientos que pudieran surgir a lo largo de la formación y la educación de nuestros hijos, pues todo esto tiene solución, ¿verdad? Todo esto tiene su lado bueno. Ahorita vamos a platicar acerca de estos detalles, pero recordando mucho, pues, los temas que han ustedes recibido, ¿no? Siempre que me preguntan ¿cómo puedo poner límites dentro de mi hogar? Pues el primer tema que les dieron fue la persona y de ahí siguió la autoridad. Un tema muy importante a partir del cual podemos hacer nosotros estos cambios, podemos definir límites, podemos establecer esta comunicación, esta seguridad. Fíjense todo lo que vamos a hablar acerca del tema, ¿no? Límites, comunicación, mantener una seguridad, porque hasta en esto hay que revisar muy bien la cuestión de las redes sociales, y sobre todo buscar, ¿verdad?, que la convivencia en la familia siga siendo lo más primordial. Porque la secundaria específicamente le nombra así, ¿verdad?, el enemigo en casa, como mencionó ahorita el profe, ¿verdad? Internet, el enemigo en casa, y lo pone como forma de pregunta. Como diciendo, ¿realmente es un enemigo? ¿O podemos aprovechar esta oportunidad para hacer muchas cosas dentro de la familia, pero mantener la comunicación, mantener siempre lo más importante, que es nuestra familia? ¿Ok? Entonces vamos a empezar un poquito con esto. De entrada tenemos ahí el tema en general, que son las redes sociales. Y vemos varios tipos de redes que yo creo que ustedes están un poquito familiarizados. ¿Sí lo conocen? Esta aplicación o página de búsqueda, ¿cómo se llama? No la conocen, ¿verdad? Bueno, esta se llama Google, ¿verdad? Esta página de búsqueda. Luego ¿sí lo conocen? Twitter. ¿Cuál es? Twitter, ¿verdad? Muy bien. Esta no la conocen. Se las voy a tener que explicar. Esto se llama Facebook, ¿verdad? Y está en algunos de los teléfonos de ustedes. En algunos nada más, no en todos, ¿verdad? Esta no es ninguna página. Ahí está. Y tenemos por acá otras que sus hijos, a lo mejor sí la conocen. ¿Cuál es esta? Snapchat, ok. Entonces son diferentes tipos de aplicaciones, como le dicen los muchachos hoy en día, que generalmente ellos usan. Pero, ¿qué son las redes sociales? Principalmente, ¿qué son? Es un muy buen medio de comunicación. ¿Sí será? ¿Creen ustedes? ¿Por qué es un buen medio de comunicación?
Nada más una persona. Es que tiene su lado bueno y su lado malo. Pero un medio de comunicación, ¿por qué es un buen medio de Porque comunicación? nos hace que nos comuniquemos con personas que están lejos de nuestro hogar, Ok. en otro país, para las personas que tienen negocios. Eso Es para un eso buen medio de comunicación, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. ¿Nos sale caro? No, Sí. ¿Es lento? a veces depende. Ok, muy bien. Depende del paquete. Podemos comunicarnos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Generalmente tenemos pues familia lejos, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo, etcétera, y podemos tener un buen medio de comunicación por medio de las redes sociales, platicar con ellos, hablar con ellos, inclusive verlos por medio de la pantalla, por medio de un video, una videollamada, etcétera, y sentir que estamos cerca. Muy bien. Nos invitan a fiestas de repente familiares y por la lejanía y por tramitar algún permiso no podemos ir. Bueno, ahorita con este medio de comunicación y las redes sociales, hagan de cuenta que estuvimos ahí, ¿verdad? Nos mandan fotos, nos mandan videos, nos mandan el hecho real, en el momento real, y nosotros podemos estar mejor comunicados que lo que estábamos hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es? ¿Qué otra cosa es las redes sociales? ¿Qué más es? Una excelente fuente de información, ¿ok? ¿Qué hacíamos antes en nuestros tiempos? Bueno, pues investigábamos en la biblioteca, buscábamos información en los periódicos de casa, en las revistas, cuando se encargaban alguna tarea, y hoy en día tenemos esa información a la mano, tenemos esa fuente de información donde automáticamente nos da los datos que nosotros necesitamos, la correcta escritura a veces de algunas palabras, todo lo que tienen nuestros hijos y nosotros al alcance de un teléfono, al alcance de una computadora, donde esa información, como dicen o como decimos todos, se puede bajar en el momento que nosotros la necesitemos para algún trabajo de la escuela, para alguna información de nosotros, etcétera, etcétera. Eso también son las redes sociales, una excelente fuente de información donde nosotros podemos atender esa necesidad. ¿Qué otra cosa también es? Es una herramienta para vender, comprar y entretener, lo decía por aquí la señora, ¿verdad? Hace un momento. Los que tienen negocio, de alguna manera pueden también comprar, vender y entretener, dice el concepto, ¿no? Vendemos algún producto, buscamos algún producto de medio uso, ¿verdad? O nuevo, donde nos salga un poquito más económico, más barato, y en ese sentido nosotros podemos tener una ganancia, podemos comprar, podemos vender, conseguir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una herramienta principalmente para poder nosotros hacer negocio, tener ganancias, ofrecer un producto en ese sentido, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa es? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede ser? La gente lo usa para hacer planes. Bueno, ahorita estamos viendo lo bueno, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver lo bueno. De lo malo vamos a llevar 1 hora y 45 minutos. No. Ahorita vamos a ver lo bueno. Y otra cosa que yo he visto también, que sirve, como dice ahí, para entretener. Podemos nosotros tener música, bajar música, poner música para una reunión que nosotros tengamos, tener nuestra tipo de música, lo que nosotros preferimos, lo que nosotros queremos, y ir seleccionando, ¿no? De acuerdo a nuestros gustos.
sin necesidad de gastar tanto, sin necesidad de invertir como lo hacíamos antes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que ustedes se acuerden? Que ustedes crean conveniente. Se cambia, no quiere. Para que le avancen de ahí. ¿Algo más que les sirva en las redes sociales de internet? ¿Su nombre? Ok. ¿Para qué les sirve a usted? Tengo negocio, me sirve los negocios. Les sirve en el negocio. Ok. ¿Y para escuchar música? También. ¿Para recibir noticias? Noticias también, ¿verdad? Sí, chismes de la farándula. También. Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Para las cuales sirve el internet. Pero, ¿qué no es o para qué no se debe utilizar las redes sociales? O en qué nos afecta. Ahora sí vamos a la cuestión que podría ser un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Para qué no es las redes sociales? ¿Qué es lo que no debe de representar para nosotros? Pues no debe de representar un vicio. Bueno, qué bueno que lo tocó el Señor. Acuérdense que ya lo veíamos antes, ¿verdad? Veíamos que tenemos buenos hábitos, que los buenos hábitos se convierten en buenos hábitos, se convierten en valores. Y un valor llevado a la práctica se convierte en una virtud. Muy bien, usted sí vino, ¿verdad? Muy bien. Pero también decíamos que hay malos hábitos. Y decíamos que los malos hábitos se convierten en un vicio. Como dos personas dijeron, pero no se animaron. Los malos hábitos se convierten en un vicio. Y un vicio llevado a la práctica se convierte en una adicción. ¿Verdad? Un mal hábito se convierte en un vicio y un vicio llevado a la práctica se convierte en una adicción. Las redes sociales pueden llegar a ser una adicción, se pueden convertir en una adicción, pueden empezar también como un mal hábito, convertirse en un vicio y luego pueden generar una adicción. Pero, volvemos a lo mismo, tiene mucho que ver el sentido que nosotros le demos a las cosas. Y como aquí en Escuela para Padres hemos aprendido o hemos recordado que nuestros hijos aprenden con el ejemplo y que de nosotros depende esta cuestión. Y decir que nuestros hijos aprenden con el ejemplo es algo muy maravilloso, no debe ser una mala noticia. Al contrario, dice, qué bueno que aprenden con el ejemplo, porque quiere decir que con lo que yo construyo día a día y con lo que yo hago, que yo formo, ellos van aprendiendo de mí. Y a la hora que estoy enseñando, me convierto en mejor persona, en mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, hermano, etcétera. Sobre todo padre de familia. Esto ya lo habíamos comentado y ya lo habíamos dicho, ¿ok? Pues en las redes sociales eso se establece muy directamente. Muy directamente, ¿por qué? Porque si decimos que aprende con el ejemplo y decimos que papá y mamá trabajamos y decimos que no tenemos tiempo para convivir, echémosle un vistazo en cuánto tiempo invertimos en revisar el teléfono diariamente. ¿Cuánto tiempo les gusta a ustedes que invertamos en el teléfono diariamente? De las 24 horas. Yo le pongo 2 horas. ¿Usted le pone 2 horas a cómo? A mí no. No, pero usted, ¿cuánto tiempo invierte al día en revisar su teléfono? Juntando los minutos, ¿cuánto tiempo será? ¿Media hora en todo el día? Que usted revise su teléfono. A ver. Que usted revise su teléfono contando todo el tiempo. 3 o 4 horas, ¿verdad? Más o menos. ¿Quién da más? ¿Puede repetir la pregunta?
Les decía cuánto tiempo nosotros invertimos en revisar el teléfono diariamente. El Señor dijo más o menos 3 o 4 horas. ¿Más o menos? Más. ¿Cuánto más? Menos. Es menos. Yo invierno ocultando todo, normalmente lo hago en la noche. Es que somos de otro tipo de generación, como decía. Ajá. Y a mí el teléfono en lo personal no me absorbe. Ujú. Yo ocultando todos los minutos y lo hago en la noche ya en mi casa, o en las tardes, ¿Cómo cuánto revisando menos de 1 hora. Menos de 1 hora, muy bien. Ok. Yo coincido con el Señor, tengo la misma... 3 o 4 horas. No, con él. Ah, con él. Ah, ok, está bien. Muy bien. trabajo. ¿Qué más? ¿Nadie? Ah, bueno, voy a empezar desde abajo. ¿Quién le mete 5 minutos al teléfono? 10. Ya levantaron 30 personas la mano. Yo considero que el tiempo que dijo el Señor, bueno, estadísticamente, nosotros podemos decir una cosa, pero estadísticamente es más o menos ese tiempo que se invierte en el teléfono diariamente. Son 3 o 4 horas y nos juntamos en estos 15, 20 minutos a lo largo del día. Generalmente es más tiempo, ¿verdad? En promedio lo que nos tardamos revisando el teléfono. Entonces, volvemos a lo mismo. Revisáramos ese tiempo, cuánto tiempo nosotros tenemos para poder hacerlo, y ese tiempo cuando lo invertimos en nuestra persona, en nuestra familia, en esa formación, cuando decimos que no tenemos tiempo, pues sí sería suficiente tiempo como para esa convivencia diaria y esa comunicación. ¿Ok? Entonces, dentro de ese tiempo encontramos que sí tenemos tiempo, que sí podemos hacerlo, que sí nos dábamos ese tiempo antes, como dice el Señor, en las generaciones anteriores, e invertíamos tiempo en hacer cosas personales, como leer un libro, como dormir una siesta, ¿verdad? Como tener ese tiempo para la convivencia y la visita de nuestros familiares, etcétera, etcétera. Pero hoy en día pues tenemos esta mecánica del tiempo, esta cuestión que nos trae a prisa, ¿verdad? La carrera, y queremos cumplir con todos nuestros compromisos y cerrar el día y terminar haciendo tantas y tantas cosas que nos quitan, podríamos decir de nosotros, tiempo. Sin embargo, para las redes sociales pues está comprobado que estadísticamente pues sí es bastante tiempo lo que nosotros le invertimos. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué buscamos las redes sociales, o por qué nuestros hijos y nosotros mismos buscamos las redes sociales? Hay un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros. El ser humano, tenemos que ser social. Buscamos socializarnos, y es buscar por gusto, buscar una compañía de semejante. Esa es la naturaleza. Tenemos que socializarnos. Ok, por ahí va más o menos. El otro factor determinante que nos hace a nosotros entretenernos, buscar información. Cuando queremos entretenernos en algo, quiere decir que estamos aburridos, ¿verdad? La cuestión del aburrimiento en ese sentido y en esa formación. Pues, generalmente cuando estamos esperando alguna cita, o estamos inclusive ahorita en el alto del semáforo, pues ya los que acostumbramos a andar en la calle más seguido, pues ya usamos más el claxon, no porque la persona no vea el semáforo, sino porque está en las redes sociales, está precisamente revisando su teléfono, y se le va el tiempo, ¿verdad?, para voltear a ver el teléfono, ¿verdad? Igual, para que saquen las direccionales, pues de por sí se batallaba tanto, pues ahora menos, ¿verdad? Porque no tienen 3 manos, una mano trae el teléfono y la otra mano trae el volante, y pues ahora sí como que ponen las direccionales, ¿verdad? Muy bien, entonces en ese sentido regresamos a que el tema que nos mueve es el aburrimiento, lo que les mueve a sus hijos también. Y cuando nosotros estábamos chicos en la familia, ¿qué nos decía cuando estábamos aburridos? Que hay muchas cosas que hacer en el hogar. ¿Y qué la ponían a usted a hacer cuando estaba chica? Que estaba aburrido. Regularmente mi mamá nos ponía que primero que limpiáramos nuestro cuarto, nuestra recámara. Okay. Hacíala bien, tu ropero, arregla tu
para Ok. tus zapatos, límpialos. Y ya después te pasas el baño a la cocina. Órale. Y no tenías tiempo de aburrir. Ok, te entretenías bien padre, ¿verdad? Y sacando adelante el trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más nos ponían a hacer cuando estaban aburridos? Que se puede decir que estábamos aburridos, porque no teníamos nada que hacer. Estudiar. Podían a leer. Los ponían a leer, ¿verdad? Qué importante era eso, de que los ponían a leer y entendían muchas de las cosas. Generalmente estudiar, a repasar en las materias en las que andábamos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había ese tiempo de estar pendiente de los hijos y ponerse a repasar, a aprender, a pintar, a leer, etc. Eso es lo que me llamaba la atención. ¿Algún señor que me quiera comentar qué lo ponían a hacer cuando estaba aburrido? Mi papá nos ponía mucho a nosotros, mis hermanos, a mí, a que repasara mucho la lectura. A leer. Para poder tener un mejor entendimiento en la Y dicción, ¿verdad? Una dicción, pronunciar, saber cómo son las palabras. ¿Alguien más? Señor, que me dijera, que me diga. ¿Qué lo ponían a hacer cuando...? Jugábamos ¿Jugaba? ahí afuera. Ah, pues sería mejor, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó cortar leña, cortar zacate, tumbar montes, o sea. Ah, ok, para que se entretuviera, ¿verdad? Y quedaba bien cansado, bien rendido, bien dormido, ¿verdad? Que descansaba bien padre, ¿verdad? A mí también, igual que al Señor, pero me tocó escuchar amigos, compañeros míos que los señores les decían, ¿verdad? ¿No tienes nada que hacer? Dijo, no, bueno, mira, vete allá atrás, porque antes los terrenos eran muy grandes. Vete allá atrás, haces un pozo, ¿verdad? Con una pala y luego lo tapas, ¿verdad? Para que se entretuviera. A mí me tocó escuchar ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde no cabía esta cuestión del aburrimiento, era tener siempre algo que hacer. Mi papá decía que estábamos como los ranchos, dice, en los ranchos nunca se termina el trabajo, siempre hay cosas que hacer. Y sí, definitivamente lo veo yo en la casa, ¿verdad? Siempre habrá una cuestión de que se necesita reparar, alguna cuestión de lavar los autos, alguna cuestión de poder ese tiempo, pues encauzarlo en algo. Era cuando nos quedaba mucho tiempo. Hoy en día, por la premura y las carreras, etcétera, etcétera, sí tenemos más responsabilidades, más obligaciones y menos tiempo en la cuestión del entretenimiento, ¿verdad? Lo mejor, o dejar tiempo para el aburrimiento. Pero volvemos a esta cuestión. Generalmente, las personas que están aburridas, cuando van a tomar algo para crearlo, crean cosas muy positivas en ese tiempo del aburrimiento. Generalmente ese tiempo del aburrimiento les da la oportunidad a nuestros hijos de hacer lo que les gusta, de descubrir sus talentos, saber para qué son buenos y ponerlos en práctica y desarrollar. Como dice el Señor, el deporte siempre ha sido y será un muy buen aliciente para poder demostrar toda esta cuestión, ¿verdad? De los talentos y el desarrollo de nuestras capacidades. Antes lo veían como una cuestión que decían las mamás y los papás, ya deja de patear ese balón, ya métete a la casa, porque te la pasas jugando allá afuera con sus amigos. Y hoy en día anhelamos esas cuestiones porque aprendíamos a trabajar en equipo, a buscar las soluciones para tal o cual circunstancia. Aprendíamos a cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Con otras personas o con otras personas que no fueran de nuestra calle, de nuestro barrio, etc. Entre nosotros nos protegíamos, desarrollábamos defensas, ¿verdad? Como esos niños chiquitos que dicen, mira, lo está jugando en la tierra, ¿verdad? Dice la gente que sabe de antes, está creando defensas, porque ahora sí se vuelve inmune a muchas de las cuestiones y no está, ¿verdad? En una burbuja donde se le tenga que proteger por todo. Entonces desarrollamos muchas de las capacidades que hoy en día pues nos hacen falta por la cuestión del aburrimiento en cómo lo desarrollamos, qué es lo que hacemos, cómo nos entretenemos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha tocado ver en otra secundaria, ¿verdad? En otra colonia, no creen que aquí,
que las mamás o los papás les dan un dispositivo electrónico a sus hijos para que se entretengan, para que no hagan ruido, para que no causen alguna molestia, y así en ese sentido todos están tranquilos, ¿verdad? Papá, mamá, el niño y la demás gente que está en la iglesia, ¿verdad? Digo, en otra colonia, no crean que... Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos por parte de un dispositivo electrónico? Le estamos dando entretenimiento, sí, pero también le estamos dando una herramienta que llama su atención, que lo entretiene cuando está aburrido y que despierta en la persona, sobre todo en los niños chiquitos, que es lo más preocupante, despierta en ellos estímulos para entretenerse y estar en paz. ¿Cuáles son estos estímulos? Son ellos propensos, o se van a hacer propensos o adictos a poner su atención a las cosas que tengan luz, que tengan movimiento y que les produzcan esta cuestión de ganar o perder. ¿Ok? Y esto lo producen los dispositivos electrónicos en esta función y en este entretenimiento. Lo utilizan, lo acostumbran, les produce esta adrenalina, esta cuestión de relajación, de entretenimiento, a medida que lo siguen usando y les van dando esas oportunidades en la cuestión de su pasatiempo y su entretenimiento. Vuelven a la casa, vuelven a la escuela, donde se presenta enfrente de ellos una persona que está al pendiente de su aprendizaje, de su desarrollo, que se para enfrente de los salones todos los días, que se llama profesor, maestro, catedrático, como ustedes quieran llamarlos. Y esta persona no tiene ni luz, ni movimiento, ni entretenimiento. Entonces, ¿cómo? Qué aburrido, exactamente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos mal los maestros, ¿verdad? Nosotros tenemos que disfrazarnos, brincarles a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos pues nos puedan hacer caso, ¿verdad? Porque si no, no nos van a hacer caso. ¿Ok? Entonces no va por ahí, no va por ahí, porque acuérdense, dentro de los valores que nosotros íbamos formando de nuestros hijos, dijimos que la autoridad y la cuestión del orden se aprendía antes de los 5 años o en los 5 años, donde se inculcaban todo este tipo de valores, sobre todo el respeto y sobre todo la atención a lo que nos interesa. Si bien es cierto que nosotros como catedráticos, maestros, tenemos que actualizarnos en todas esas cuestiones de las TICs y saber cómo llamar la atención o cómo usar la tecnología de un modo que les ayude a sus hijos a comprender las cosas de una mejor manera, si es por ahí la función, pero sobre todo es mantener ese orden y ese respeto a la persona. Volver otra vez al tema número 1, ¿verdad? Que fue lo que vimos y que es importante inculcar en ese sentido. De ahí el nombre que la secundaria quiso nombrarle este tema, el enemigo en casa, y lo pone con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque quiere hacernos esa pregunta. Realmente lo estamos viendo como un amigo, en lo que ya comentábamos, fomentar las líneas de comunicación, etcétera, etcétera, o lo estamos viendo como un enemigo, se está convirtiendo dentro de la casa en un enemigo. ¿Cuánto tiempo le invertimos? ¿Cuánto tiempo le invierten? ¿Cuánto tiempo están al pendiente? Y luego me dicen a mí, en ese sentido, a la hora que nosotros decimos, oiga, su hijo viene a dormirse aquí en la clase, digo, lo pone a trabajar en el tercer turno, o cómo está esa situación o algo. No, profe, es que en la noche no se quiere dormir.
No se quiere dormir, son las 12, 12 y media y todavía está mensajeando y chateando con sus amigos y con sus conocidos, etc. Y luego, ¿y usted dónde está? Es que tiene internet y el internet de la casa, bueno, ¿y por qué no le apaga el módem? Entonces que le apago el módem y muchos trae datos. Luego, ¿y por qué no le quita el teléfono? ¿Por qué lo compró, profe? Con su dinero y sus ahorros, y dice mi esposa o mi esposo que no se lo podemos quitar porque el teléfono es del niño. Y todavía le dice niño, ¿verdad? Le sigue diciendo niño, ese es el niño. Entonces le digo, bueno, ¿y dónde está la autoridad en su casa? ¿Dónde está esta cuestión de la autoridad que se enseña en el segundo tema para poder nosotros, ¿verdad? Poder tener ese límite y esa conciencia dentro de ellos de saber esto te va a hacer daño, esto te va a hacer que mañana no estés al 100% en la escuela, de atención, de energías, etcétera, etcétera, porque te desvelaste en este tipo de juegos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los papás y nosotros somos los que sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. Pero si no pagamos el internet porque nosotros lo vamos a usar, y si no pagamos el internet porque nosotros somos los que estamos viendo una serie hasta muy tarde, y si no la pagamos porque nosotros somos los que estamos al pendiente en las cuestiones de las redes sociales, pues ahora sí ni cómo les ayudo, ¿verdad? Ahora sí yo ni cómo ayudarles. Porque volvemos a la primicia, empezamos con el ejemplo, con la formación, con lo que ellos aprenden de nosotros, y en ese sentido ellos van viendo lo que está bien dentro de la casa, lo que se acostumbra actualmente, lo que todos hacen y hacia donde todos van. Y ahorita pareciera un delito el hecho de que no exista el internet o que no traigamos datos. Crea una angustia en la persona, crea una cuestión que tiende a la ansiedad, inclusive a la depresión. Y no les estoy exagerando, porque casos se han dado. Por donde yo vivo está una cuestión ahí de Telmex y me causa mucha sorpresa, bueno, certeza sobre todo, y realidad, el hecho de que hoy en día en los sábados o los días, ¿verdad?, que no están las oficinas abiertas, se haga una tremenda fila de padres de familia, no crean que de muchachos, de padres de familia presurosos por pagar el internet, porque si no, pues en la casa se les suicidan los muchachos, ¿verdad? Se les van a suicidar. Entonces, ojo con este tipo de cuestiones, porque son distractores que nos roban mucho la atención de lo más importante, como decía el profe, que decimos que nosotros tenemos, que somos nuestra propia persona y que son nuestros hijos, y que en ese camino todos trabajamos y que en ese camino todos nos estamos formando, y que es importante que nosotros lo escuchemos. Voy a pedir que me apague el aire porque fue contraproducente. Había 2 o 3 personas dormidas y ahorita ya hay 10 o 20. Se arrullaron, ¿verdad? De por sí el expositor es aburrido, no tiene movimiento, no tiene luz, ¿verdad? Y luego todavía con el airecito, pues imagínense. Ok, entonces, que no son un pasatiempo positivo, sobre todo dentro de los niños, ya les decía, con los dispositivos, un medio de esparcimiento físico o cultural. Hay muchos esparcimientos físicos y culturales que debemos de aprovechar. Estos no son los más beneficiosos en ese sentido. Y un acercamiento entre la familia y sus semejantes. Me tocó una vez una experiencia, estamos en el Teatro de la Reforma y enfrente de nosotros está una familia de 4 personas, papá, mamá, hija e hijo, cada uno dentro de su dispositivo, cada uno, desde el más chiquito ya en la tablet y los más grandes en su teléfono, comunicándose no sé con quién, haciendo no sé qué detalles en el teléfono, arreglando yo creo que el mundo, ¿verdad? Porque pues el señor estaba investigando la vacuna para el coronavirus y pues tenía que trabajar, ¿no?, en el teléfono para estar adelantándose en ese sentido. Y después viene la foto familiar, ¿verdad?, que al niño a alguien se le ocurrió tomar y decir, aquí disfrutando la familia en el Teatro de la Reforma.
Y yo así como que, vaya que disfrutando la familia, ¿no? Sobre todo. Pero pues empezaba desde el más grande hasta el más chico. Ahí, ¿quién alegaba? ¿Quién puede decir? Nadie. Porque quiero mucho a mis hijos y cada quien tiene su teléfono. Y del más caro, para que esta rivalidad con sus compañeros y familia pues no la tenga y no se sienta menos, ¿verdad? Que siente que realmente lo puede hacer. Y nos apoyamos inclusive en ellos y decimos, hijo, bájame este video. Mi móvil, sí, papá. Y los papás dicen, a mi hijo le mueve. Luego te baja una información y te da la medida actual de no sé qué y no sé cuánto. Ah, ok, muy bien. Y redacta, oiga, y habla frente al público, y sabe hacer una venta, sabe pedir las cosas dentro de los valores, saludar, decir con permiso. No, pues está muy chiquito, ¿verdad? Todavía no desarrolla ese tipo de habilidades. Ahora, ¿verdad? Pues a qué edad las tienen que desarrollar y cómo se van desarrollando. En mis tiempos, yo creo que ahorita ya no se acostumbra, pero en mis tiempos, yo todavía lo hago, pues no me gusta traer mucha morralla, ¿verdad? Cuando ando pagando, porque todo el día ando haciendo cosas. Y generalmente me dicen, oye, son 52 pesos, ¿verdad? Cuando me cobran en una de estas farmacias o tiendas de autoservicio. Entonces yo lo trato de pagar con un billete y darle los 2 pesos para que la otra persona pues me regrese, ¿verdad? Si pago con un billete de 100 y me va a cobrar 52 pesos, trato de darle los 2 pesos para que la otra persona me regrese 50 pesos. 50 pesos, ¿verdad? Si ya están despertando más o menos. Entonces, apagaron el aire, como que ya se quedó fresco. Y en ese sentido, pues me encuentro con que la persona pues me da los 48 pesos. Le dijo, hijito, te daba los 2 para que me diera. O sea, es que ya no me entendió. A la hora que yo le di los 2, se hizo completamente diferente el asunto, ¿verdad? Y lo puse a pensar, y lo puse a sumar, y lo puse a querer entender por qué me tenía que dar él 50 pesos si la máquina decía que 48 pesos. Entonces ya empiezo a sacar, ¿verdad?, el rotafolio y mire, hijito, yo te di 100, luego son 52, te doy los 2, son 102, pone la máquina 102 y me regresa 50. Si la máquina dice, le regresa 50 ahí al profe, entonces sí me regresa 50. Si no, me va a dar 48, porque va a pensar que yo me lo quiero, ¿verdad? En ese sentido. Antes íbamos a la tienda, el señor hacía ahí sus movimientos con el lápiz, tenía un cuadernote largo que veíamos que nunca se acababa, y sin embargo le faltaban hojas porque en la orillita tenía pedacitos ahí todavía. Y eran 52, le dábamos 55 porque la mamá nos mandaba con el dinero bien medido, ¿verdad? Y ya le decíamos, ¿qué me completa, don? No sé qué, ¿verdad? No, pues te alcanza para 2, 3 chicles. Bueno, chavos, ¿verdad? Y ya me los compraba. Ya se rió un señor por allá, sí le tocó ese tipo de cosas. Ustedes no, porque todos están muy jóvenes y ya les tocaron tiendas de autoservicio, ¿verdad? Ya no fueron a la tienda de abarrotes como íbamos nosotros, ni nos apuntaban en la hoja de los cigarros atrás, donde estaba la cuenta que nosotros debíamos, ¿verdad? Pero fueron buenos tiempos. Fueron buenos tiempos. Me di cuenta que me encargaba la tarea y decía la maestra, para mañana nos traen la biografía de Benito Juárez. Yo llegaba yo a la casa y le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Tengo tarea, tengo que ir a la papelería porque me encargaron la biografía de Benito Juárez. Muy bien. Iba uno y compraba la fotito así. Iba uno, bueno, primero le pedía yo el dinero, mi mamá me daba, pues bien medido, ¿verdad? Nomás lo que tenía que hacer, ¿ok? Pues me daba 5 pesos. Agarraba yo la bicicleta. ¿Sí las conocen? Son unas cosas que tienen 2 ruedas. Ya veo una cadena en medio, no sé si sus hijos tengan alguna ahí, o ya la vendieron en alguna venta de garaje, porque pues, si estaba oxidada, pues ya para que la... ¿Ok? Entonces yo agarraba esa cosa, ¿usted sí lo sabe? Yo agarraba esa cosa y me iba a la papelería que quedaba como a 2 cuadras. No faltaban los perros que nos iban siguiendo, y pues teníamos que enseñarnos a defendernos, ¿no? Y luego cruzar la calle, medir la cuestión de los coches, llegar con la
persona que atiende ahí, hablarle y decirle, quiero una biografía de Benito Juárez. Ahorita ya los bajas a los niños y compran kilo de tortillas en el carro, quieren bajarse así en la entrada, pagar con un billete de 20 y digo, ¿cuánto te costaron? No sé, me dieron esto. ¿Y no le pediste un kilo? No, le dije nomás así. El señor ya sabía, nomás le dije. Porque acá hablas con tus amigas que no tienen, no, ahí no, ahí le da vergüenza. Ok, está bueno. Vamos a la feria, etc. Entonces yo iba y le decía, oiga, Benito Juárez, y yo llegué primero que la señora de Suburio, o sea, enseñabas a hacer fila, a pedir las cosas, a buscar y defender tu lugar, a hablar y decirle Benito Juárez, te entregaban la boletita y revisabas que dijera, ¿verdad?, que fuera la de Benito Juárez. Le pagabas 5 pesos, revisabas la feria, porque te costaba 1 peso, esta cosita o 5 centavos, y revisabas la feria porque si no la traías completa, ay chiquito, ¿verdad? ¿Cómo te iba a ir cuando regresabas? Y ya llegaba y entregaba la feria, me ponía a hacer la biografía, atrás venía toda la información, la pasaba al cuaderno, entendía, ¿verdad? Juárez, J, acento en la A, en la Z, ¿ok? Benito Juárez, acento en la A, La U. ¿ok? Y pasaba toda la información, nacido en tal parte, Guelatao, Oaxaca, etcétera, su frase máxima, tal o cual, para el otro día revisar la tarea con la maestra. Luego la maestra decía, ¿quién trajo la tarea? Yo levantaba la mano, ¿quién quiere participar? Fulano, hablaba, se ponía de pie y empezaba a explicar y analizar. Todo eso con una simple biografía. Hoy en día los chavos es copy, paste en un documento. La maestra todavía, como está bien actualizada la maestra, mándeme sus documentos por internet hasta tal hora, ¿verdad? Le manda la biografía, el muchacho no supo ni quién era Benito Juárez, ni qué frase dijo, cuando nació, cómo se veía, etcétera, cómo se escribe, etcétera, 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 ¿no? Los valores que íbamos aprendiendo a lo largo de ese camino, que nos, por decía, pero agarrábamos el sol, hacíamos ejercicio, conocíamos a los vecinos, los saludábamos, nos veían que habíamos pasado por ahí, nos conocían, ya sabíamos quiénes éramos, hablábamos con la dependiente, aprendíamos a hacer cuentas, 5 pesos me regresa 4, ya sé, ¿verdad? Como diciendo, para cuando me toque trabajar en una de estas tiendas, ya sé que si me pagan 5, me dan 1, yo le regreso 4 sin que la máquina me tenga que decir, ¿ok? Después regresábamos, sabíamos cómo cruzar una calle. Ahorita está bien difícil que la gente sepa cruzar una calle. Y nos defendíamos de los perros. Practicábamos la honestidad. Me dieron 5, aquí están los 4. Inmediatamente, así como me lo dieron, así está, ¿verdad? Con el ticket, etcétera, etcétera. Aquí está el dinero. Aprendíamos ortografía. El otro día hablábamos y practicábamos la dicción, la participación y agilizábamos la memoria. La usábamos la memoria, sobre todo esta parte tan importante de nuestro cuerpo que ahorita todo lo guardamos en el aparato, todo lo guardamos en el dispositivo, a todo le tomamos screenshot o fotografía allá afuera y no nos sabemos ni las placas del carro, ni las placas de nuestro carro. Antes nos aprendíamos poesías enteras para la cuestión de la declamación, para la cuestión de la oratoria. Los chavos y las chavas aprendían discursos completamente, ¿verdad? En ese sentido. Hoy en día veo yo con tristeza, funcionarios públicos que a la hora que hacen esta cuestión de aquí, traen un discurso armado y en ese sentido se expresan a las personas. Estimados padres de familia, fíjense que la internet es una cuestión muy importante que eso se lo podemos decir directamente a las personas. Eso debemos poder decir de nuestro propio pecho, de nuestra propia intención, hacerlos realmente reflexionar. Hasta el tono de las palabras tiene mucho que ver
y la forma como tú lo manejas para que esto sea creíble, para que la gente te lo compre, para que la gente lo entienda. Y eso no se aprende en el internet, eso no se aprende en los famosos videos que ahorita ya traen. Tú pones un video y ahí te dicen todo, ahí te dicen todo, ¿verdad? ¿Cómo ser mejor padre de familia? Ya todo. Pues qué padre, ¿verdad? Ya no nos contratan a nosotros, pues mejor pone el profe los videos y a nosotros para qué nos traen, ¿verdad? Les sale más económico, más rápido y más eficiente. Pero son bases, son formaciones, son valores que a sus hijos les van a hacer falta, los van a necesitar allá en el campo de trabajo, y que a nosotros nos han sido muy útiles, a pesar de que en ese tiempo no lo veíamos desde ese punto de vista y desde esa cuestión. Sin embargo, hoy en día son necesarios para el buen desarrollo de todas nuestras capacidades. Son útiles en la sociedad para poder formar personas, sobre todo familias, ¿verdad? Que es lo que nosotros, todos ustedes, nos vamos a dedicar. Pero se enseña en la casa, aprovechando esta cuestión del aburrimiento. Estoy aburrido, vamos a ponernos a hacer tal o cual cosa. Estoy aburrido, vamos a poner esta actividad. Requiere tiempo, pero requiere que el padre y la madre de familia dejen también el teléfono y ponerle atención a eso que nosotros decimos que más amamos. ¿Por qué la gente no se puede estacionar en un lugar reducido? Y dije la gente, no me estoy refiriendo a ningún género en específico, así que no empiecen con sus cosas. Sí, porque luego lo van a empezar. No, nada que ver. Porque de chiquitos los ponían a armar un cuadro, que ustedes lo ven como un juguete, y dicen, ¿eso para qué sirve? Ya no se usa. Precisamente ese cuadro, ese redondo plástico, traía un cuadrado, un triángulo, una estrella, ¿verdad? Un círculo, y el círculo no cabe donde va el cuadrado, claro. Y el triángulo no cabe donde va el círculo. Entonces se enseñaba el niño, la niña, cada cosa va en su lugar, y ya cuando yo vea ese espacio voy a decir, ¿aquí cabe o no cabe? ¿Aquí va o no va? Y luego nosotros decimos, tráete el azul, porque venía de diferentes colores, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿para qué diferentes colores? ¿Por qué gastan en eso? Porque nosotros le decíamos, ponle el azul, mira, pásame el azul. Y el niño, ¿cuál es el azul? Este es el azul. No, el azul es aquel. El azul. Este es el azul. Ok. Este es el rojo. Este es el verde. Este es el morado. Iba aprendiendo los colores, las formas, iba desarrollando su imaginación, iba utilizando su mente. Lo que ahora nosotros, o muchas de las personas, se acostumbra a guardar en ese aparato. Y los que ya estamos grandes como yo, ¿verdad? Que tenemos muchas canas, como ustedes pueden ver, hoy en día nos acechan muchas enfermedades. Una de ellas es ese famoso alemán que ha producido muchos problemas. Y cuando no desarrollamos nuestra mente o no la podemos poner a trabajar como la memoria, vamos a batallar más en una edad adulta cuando empiece este alemán a acecharnos, porque no hemos desarrollado esa capacidad de la memoria, de la mente, de toda esta destreza por depender de un dispositivo electrónico. Cuidado con esa cuestión y en ese sentido. Vamos a ver un video muy padre. Vamos a ver un video. Y ahorita lo platicamos si gustan. Les dije vamos a ver un video, pero les dije que ahorita, más tarde vamos a ver. Era nomás para revisar. Tomar agua el expositor. Sí, precisamente estas cuestiones son muy importantes y van, fíjense hasta dónde alcanzan las cuestiones de la salud, de nuestra propia salud, ¿verdad? Son males que nos acechan, que tenemos que poner nosotros, pues, atención, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, decimos que trabajamos para la familia, que lo más importante son las personas, y ese tipo de enfermedades pues acechan a nuestros abuelos, a lo mejor actualmente, a nuestras familias muy cercanas y a nosotros mismos. Entonces
nos cuidamos porque queremos durarle más a nuestros hijos, a todo este entorno que nos rodea, y debemos de ir haciendo este tipo de prácticas para desarrollar nuestro cerebro, activar la cuestión de la mente, tener esa memoria como lo hacíamos hace un tiempo y no depender directamente de este tipo de dispositivos. ¿Qué otras cosas como enfermedades puede producir los dispositivos electrónicos? Pues si se usa a muy corta edad, la cuestión de la vista, ¿verdad? Todos hemos visto esta cuestión de la necesidad de usar anteojos a muy temprana edad, cuestiones que antes no se acostumbraban tanto, pero la cuestión de la vista cansada y el hecho de usar lentes, pues repercute mucho en tanto tiempo que estamos en los dispositivos electrónicos. Nos pasa con la cuestión de la computadora, los que trabajan en empresa y que tienen que estar todo el día viendo la pantalla, produce este tipo de cansancio en la vista, produce este tipo de cansancio en la mente de la persona, en su día a día, ¿verdad? Pero si de por sí por el trabajo lo estamos usando y todavía le anexamos esta cuestión del dispositivo, pues es más difícil todavía para nosotros y para nuestra propia salud. Si de por sí tantas cuestiones que nos acechan nos quitan ese tiempo, inclusive nos quitan la salud, pues imagínense si todavía el tiempo que tenemos libre lo invertimos en los dispositivos, pues es todavía más complicado y más difícil para todos nosotros. Pero volviendo al tema de los hijos, ¿cómo a ellos se les complica? Fíjense que los juegos electrónicos, toda esta cuestión de los juegos de guerra y estas cuestiones, ¿verdad?, interactivos, también les produce mucho este tipo de adrenalina, ¿verdad?, este tipo de adicción. Entonces ellos están contentos y son felices cuando ganan, ¿verdad? Ay, voy ganando, ¿verdad? Pásame más vidas, le dicen ahí al otro muchacho, ¿verdad? En estas cuestiones y todo. Entonces él se siente bien porque va ganando y lo está superando. Pero cuando no lo hace y cuando no lo gane, agárrate. Porque agarra parejo el niño. Agarra parejo. Ya no busca quién se la hizo ni quién se la pague. Y desde muy chiquitos desarrollan este tipo de cuestiones como la ira, ¿verdad? Como la intransigencia, como la ansiedad, como la desesperación. Entonces son cuestiones que a veces nosotros como adultos lo vemos y decimos, órale, ¿verdad? Pues ya a nuestra edad a lo mejor o se va consolidando esta cuestión que no debería a ninguna edad, pero pues es más común en la gente adulta, ¿no? Pero en los niños empieza a despertar esta cuestión de acuerdo a estos juegos, de acuerdo a estas actividades, de acuerdo a la adrenalina que produce, ¿verdad?, este tipo de dispositivos, donde ellos empiezan a desarrollar como una manera de juego, un videojuego, pero después se convierte, como ya lo vimos en los malos hábitos, se convierte en una adicción, pasando por un vicio. Tiempo libre que tienen, buscan estar jugando tal o cual juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros adultos, aquí no, en la secundaria 2, en la colonia Treviño Zapata, que juegan a cuestiones como el Fortnite, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado, nadie lo tiene. Nadie lo tiene en sus teléfonos, nadie lo usa en sus casas, ¿verdad? Inclusive nadie juega. Pero ustedes han escuchado que un vecino o una vecina, ¿verdad?, se pone a jugar ese tipo de cosas y ustedes lo ven mal, ¿verdad? Dicen, no, es que mira, en vez de estar con sus hijos o en otra cuestión de entretenimiento, se ponen a hacer ese tipo de juegos. Nomás es cuestión de que nosotros vayamos aprendiendo, lo vayamos analizando y revisemos ese tiempo que nosotros decimos que no tenemos. ¿Ya está el video? Adelante. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Lucía, por esta magnífica presentación y por este evento tan maravilloso donde ayudamos a algo tan importante como es la educación de nuestros hijos
la educación de los más pequeños, para crear un mundo mejor. Bueno, empiezo a contaros. Hace unos días, hace unos meses estaba yo en consulta y aquí de una chica joven, guapa, elegantona, y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy influencer. Siempre me impacta esta profesión nueva. Y le digo, ¿sobre qué influyes? Sobre cómo visto, lo que como, dónde viajo, lo que hago en mi día a día, dónde veraneo. Le digo, ¿y cuántos seguidores tienes? Y me dice, casi 1 millón. Digo, déjame ver tu Instagram. Me pasa su teléfono, empiezo a bajar las fotos y efectivamente, pues con su novio, en vacaciones, en un evento, en un desfile, en Nueva York, en París, en Londres. Ella es extranjera y digo, ¿y qué te trae por aquí? Se empieza a llorar y me dice, mi vida es un desastre. Soy una persona que estoy amargada, me siento vacía, tengo una tristeza existencial, mi novio me es infiel, mi padre es alcohólico, no tengo buena relación con el entorno y durante 1 hora me cuenta su biografía, su día a día, con vías de escape, bebiendo por las noches, fumando y consumiendo marihuana. Y al terminar, en un momento dado, me dice, ¿te importa que vaya al baño? Se acerca al baño, vuelve pintada, con el rímel puesto, con buen aspecto. Y yo, un poco sorprendida ante el cambio, le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que hasta ahora siempre subo una foto en mi perfil de Instagram y no quiero dejar de hacer esto para mis seguidores. Tienes un cuadro muy bonito en tu consulta, ¿te importa hacerme una foto? Y las dos escribimos una frase sobre la felicidad y la motivación. Ante el impacto que yo tenía en consulta, le digo, bueno, la felicidad consiste, pero yo estaba impactada ante la situación y en ese momento en su pantalla, después de publicar la foto, empiezan a surgir, te quiero, eres mi inspiración, gracias por existir, mi vida, y me dice, esto es mi droga. ¿Por qué empiezo hablando así? Porque las redes sociales, la pantalla, fueron diseñadas para ser adictivas. Fueron diseñadas para crear este sentimiento de bienestar en nuestra mente. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia: creamos Facebook para generar adictos. Explotamos una herramienta de la vulnerabilidad humana. Thomas Insel, que ha sido el director del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, explica de forma muy contundente: nada motiva más al ser humano, nada activa más nuestro interior que sentirnos queridos, apreciados o que las otras personas les importan nuestras cosas. Por eso descubren, cuando crean todas las aplicaciones, que esto motiva al ser humano, que hay un mecanismo interior potentísimo, muy parecido al de la adicción, que hace que el ser humano constantemente necesite subir fotos y recibir likes. Cada vez que una persona consume heroína, cocaína, marihuana, tiene relaciones sexuales, ve pornografía, juega a videojuegos, se va de compras, tiene una buena comida con amigos, todo ello genera placer, unos mejores y otros peores, pero todo eso genera placer. Y el placer está regulado en el cerebro por varias hormonas, pero principalmente por una, que es la dopamina. ¿Cómo funciona la dopamina? Si yo de repente tengo un problema con el alcohol, un adolescente que quiere beber y su madre no le deja salir, espera que su madre se acueste, le coge 10 euros y mientras está planeando y maquinando cómo se va a tomar la copa, y empieza a subir esa dopamina. Llego al bar, me tomo una copa, vuelvo a casa y luego el síndrome famoso de abstinencia o bajón. ¿Qué descubrieron los programadores? ¿Qué conocemos los psiquiatras hoy en día con las redes sociales? Cada vez que yo recibo un like, tengo en mi cerebro microchispazos de dopamina. Esto no es aleatorio, esto no es una coincidencia. Las redes sociales, internet, la tecnología fue creada en un primer momento para acercarnos a las personas, para que nuestra vida fuera más eficiente, para comunicarnos mejor, y sigan siendo una enorme y buenísima herramienta. Pero a día de hoy, internet y la tecnología está al servicio de los grandes programadores, de las grandes empresas tecnológicas, a las que no les importa la educación de nuestros hijos, a la que no le importa que mi hijo esté 20 horas jugando a algo o metido en Instagram o en otra red social. A ellos lo que les importa es que nosotros estemos cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay internet, porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nannies para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato
donde no tienen permitido las nanis tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. ¿Y por qué os explico hoy esto? Nosotros los padres, ¿cuándo cogemos la pantalla del teléfono? ¿Cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos? Le hemos enseñado a nuestro cerebro, lógicamente, me aparto del tema profesional o cuando es algo lógicamente importante, pero en un momento estás estresado, has tenido un problema en tu trabajo, has tenido una pelea con tu pareja, te estresas y te encierras en tu cuarto, en el baño y te metes en una red social, te metes en un portal de noticias, te compras algo por internet porque te alivia. Estás aburrido, estás en la parada del autobús, estás en una conversación un poco interesante, en una comida que no te llena y tienes el teléfono. Nuestros hijos, ¿cuándo cogen el teléfono? Cuando se sienten vacíos, cuando tienen una crisis de identidad, cuando se aburren, cuando se estresan. Todo niño tiene un momento en su infancia y en su adolescencia, y nosotros lo hemos vivido, en el cual tienes como una crisis de identidad, en el cual tienes una crisis personal en la que no te gusta el cambio, las chicas no te hacen caso, los chicos no te hacen caso, tus amigas están raras, te peleas con todo el mundo, y en ese momento, y si nosotros pensamos en nuestra infancia o adolescencia, lo tuvimos en algún momento donde la vida no me llenaba, donde yo no era del todo feliz, y mi cerebro busca, como niño, como adolescente, como joven, una vía de escape. ¿Por qué es tan importante esa vía de escape de la juventud? Porque en el cerebro se queda grabada, y cuando yo sea mayor y a los 40 años tenga un problema de pareja, me esté separando, tenga un problema en mi trabajo serio, mi cerebro me recordará cuál era mi vía de escape de la infancia, si es el alcohol, si son las drogas. Por eso sabemos los psiquiatras, sabemos los médicos, que cuando ha habido una adicción muy potente en la infancia, en la juventud, el cerebro te la va recordando toda la vida. Y hoy insisto en esto porque los hijos tienen, cuando son pequeños, cuando empiezan a tener los 8, los 9, los 10, los 11, buscan algo que les alivie ese malestar interior. Ese cambio tan importante, hormonal, físico, psicológico, social, y buscan una vía de escape fácil que les ayude a superar ese tema. ¿Qué pasa? Que esa vía de escape es rápida, esa vía de escape les alivia, pero genera en muchas ocasiones, si no lo saben gestionar, una nula tolerancia a la frustración. ¿Nosotros qué queremos? Que nuestros hijos sepan gestionar el estrés y el aburrimiento, porque son dos de los grandes ingredientes que suceden en el día a día en nuestras vidas. Entramos en un concepto fundamental. ¿Qué es la atención? La ventana al mundo exterior. Hay psiquiatras hoy en día que dicen, especialmente los psiquiatras alemanes, que la gente más feliz es la gente que tiene dominada su atención. ¿Dónde está la atención? La atención se encuentra en la parte superior del cerebro, en la corteza prefrontal, zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, entre comillas, seres superiores porque dominamos las situaciones, gestionamos nuestras emociones, somos capaces de planificar, somos capaces de resolver problemas. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y madura de la parte de atrás, poquito a poco hacia la parte de delante. Por eso, la impulsividad es de las cosas que más tarda en manejar un joven. ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal? ¿A qué presta atención un bebé? A tres cosas: luz, sonido y movimiento. Cualquiera que tenga un bebé sabe que si en ese momento se enciende una luz, oye un ruido, una musiquita, ve pasar a su padre, presta atención. ¿Qué queremos nosotros de la atención de nuestros hijos? ¿Qué queremos de la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que cuando se vaya haciendo mayor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, preste atención a objetos inmóviles, a objetos no luminosos, es decir, a un profesor, esté tranquilo en la salita de espera del médico, coma su comida delante del plato tranquilamente, es decir, que aprenda a gestionar su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si yo a ese bebé, a ese niño de 2 años, 3 años, yo le planto una tablet? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros, de los que está hoy aquí, tiene más memoria que hace unos años desde que usa Wikipedia para todo? Ninguno. Porque mi hipocampo cada vez funciona peor. La zona de retención de datos cada vez funciona peor. ¿Quién se orienta mejor desde que usa Google Maps, Waze o Maps? Ninguno. Porque la zona de la orientación del cerebro, cuanto menos la uso, más pequeña se transforma.
Pues en la atención, en la corteza prefrontal, sucede lo mismo. Cuanto más le estimulo con una herramienta exterior, peor funciona en mi cerebro. Por eso hoy en día nos encontramos con niños de 10 años con unas cortezas prefrontales muy inmaduras, porque solo se estimula su atención con luz, sonido, movimiento y necesitan cada vez estímulos más fuertes, cada vez imágenes, vídeos, escenas más intensas para ser capaces de activar su atención. Hoy en día la economía que nos mueve es la economía de la atención. Lo que hoy en día mueve el mundo no son las mafias, las drogas, las farmacéuticas, la información, el poder, que también, sino la capacidad de retener la atención nuestra y la de nuestros hijos el mayor tiempo posible en una pantalla. Lo que le interesa a las programadoras, a las empresas, y por eso nosotros, como padres, tenemos que ayudar a que nuestros hijos aprendan a gestionar su atención. Nos encontramos en la era del exceso de la información y de la falta de formación. Estamos en un momento donde hay un fracaso en la gestión de la abundancia, sobre todo en el primer mundo, donde hay demasiadas cosas y entonces nos colapsamos. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido tan vulnerables al engaño. No sabemos ya de todo lo que leemos lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener criterio. Porque si nosotros hoy en día podemos ser engañados, y probablemente todos los que estamos aquí hemos recibido una educación con mucho criterio, con mucha formación, hemos estudiado, nuestros hijos que tienen acceso a tal cantidad de información, hay que enseñarles a filtrar, hay que enseñarles qué es lo importante, qué es lo que es superficial, porque nos hemos convertido en una sociedad adicta a lo superficial. Cada vez nos cuesta más profundizar. ¿Quién de vosotros, sois padres aquí, le cuesta menos que hace unos años leer un libro, leer un documento, leer un artículo de periódico? Nos hemos acostumbrado a leer en lo superficial y nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes y esto lo están viviendo nuestros hijos extrapolado. Esto es malo, es importante saberlo. Es importante ser conscientes de que tenemos que formarnos, de que tenemos que enseñarles a filtrar, que tenemos que enseñarles a prestar atención. En un siglo donde estamos hiperestimulados, donde a veces no somos capaces de gestionar toda esta estimulación, esto produce un aumento de la ansiedad, frenamos la creatividad y frenamos el asombro, que son abonos claves para el cerebro. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Lo quiero todo y ya. Mis hijos, nuestros hijos, han aprendido a que lo que quieren lo tienen en el momento. Yo quiero cenar un tipo de comida y la pido y en 10 minutos me llega. Yo quiero sentir algo y lo tengo. Yo me encuentro mal y lo resuelvo automáticamente porque tengo ese sistema de gratificación en mi cerebro. Las dos únicas cosas en esta vida que realmente nos hacen felices o que nos acercan al concepto más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo tienen que ver con dos conceptos. Uno, con el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigos, el amor y el trabajo. Bien sea veterinario, médico, periodista, informático, fontanero, repartidor, no hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Pero ni el trabajo ni el amor van a base de gratificación instantánea. Requieren constancia. Un día caes, un día te levantas, un día te sale bien, un día te sale mal. Pero si estamos creando una sociedad y unos niños y unos jóvenes con una nula tolerancia a la frustración, lo que no sucede a largo plazo es que estos niños se frustran con muchísima facilidad y tienen sentimientos de vacío. Y de repente en la universidad no quieren estudiar, en el colegio les cuesta, porque su cerebro solo vive a base de clic, chispazos de dopamina que ya entendemos cómo funcionan en nuestro cerebro. ¿Qué es lo importante? No perder las ganas por aprender. No tanto lo que hayamos aprendido, lo que les enseñemos, sino que quieran seguir aprendiendo. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, que el asombro siga. Estos niños que lo preguntan todo y por qué, dejarles que esto crezca. Sabemos en la gente mayor que uno de los métodos para frenar el Alzheimer es que haya siempre asombro y siempre ganas por aprender. No olvidemos que las cosas buenas pasan en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Enseñemos a nuestros hijos a pasar tiempo con ellos de calidad en la vida real. Es lo que ellos más desean. Conectamos y cuando tú estás con tu hijo, cuando juegas con él, le dedicas tiempo, le escuchas, tienes experiencias en la naturaleza, en el deporte, generas oxitocina, que es la hormona del vínculo y del amor, y es la hormona que baja el cortisol, la hormona del estrés. Es la hormona que hace que en nuestro interior se refuerce el sistema inmunológico. 3 ideas que pueden ayudarnos. La primera, como padres, quitar las notificaciones del teléfono. Yo domino mi dispositivo y mi hijo lo va a ver,
Porque si mi hijo ve que soy adicto, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Si yo necesito algo del teléfono, yo me meto. ¿Cuántas veces vamos a hacer una llamada? Cogemos el teléfono y tenemos tal cantidad de cosas por resolver que a los 10 minutos decimos, ¿qué iba a hacer yo? Ya no lo recuerdo. Quitar las notificaciones. Vamos a notar una transformación en nuestro cerebro al cabo de unos días impresionante. Pero nuestros hijos van a detectar algo mucho más importante, y es que no hay un disruptor constante en una familia. Lo segundo, que nosotros como padres quitemos la red social más activa que tengamos. Suele ser Instagram, porque hay un vacío posterior cuando lo usamos. De esta manera yo le voy a poder explicar a mi hijo el efecto, y nada une tanto a los hijos como a los padres cuando compartimos experiencias sobre temas que nos preocupan. En consulta me impacta cuando de repente un padre, y hago terapias de familia, de repente te dice el padre, pues yo tuve una adicción a este tema, yo estuve enganchado a Facebook, yo tuve un tema con la pornografía, y los hijos se dan cuenta que no son ellos los únicos que son vulnerables. La tercera es el modo avión. Empiezan a surgir estudios e impresiones que me parecen básicas. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos y tenemos el teléfono delante, aunque esté encendido, haya notificaciones como esté, mi hijo percibe sensación de abandono. Mi hijo percibe que yo no soy que él no es lo más importante, que hay otra prioridad. Y creo que hay pocos piropos en esta vida como el de cuando estás con esa persona el mundo se para porque toda su atención la tiene puesta en ti. Tenemos que volver a ese piropo, a que cuando estemos con las personas se sientan importantes, y sobre todo nuestros hijos, que son lo más importante de nuestra vida. Que nuestros hijos noten que cuando estamos con ellos delante solo nos importan, que somos capaces de bloquear el resto porque ellos son lo más importante de nuestra vida. Termino. Decía Víctor Hugo, en esta vida el mundo puede ser, la educación puede ser para los débiles lo inalcanzable, para los temerosos algo que les da miedo, para los valientes una oportunidad. Enseñemos a nuestros hijos a conectar con sus amigos en la vida real. Pasemos tiempo con nuestros hijos, con ellos, unidos, tocándoles, abrazándoles, riendo. Sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. Enseñémoslo a posponer la recompensa, porque una persona con voluntad, que sabe posponer la recompensa, llega mucho más lejos en la vida que una persona inteligente, y así les acercaremos a que les pasen cosas buenas en el futuro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? No, ¿verdad? Muy bueno. Trataba de hacernos despertar. Bueno, algunos, ¿verdad? Todos siguen los videos. Pero ya los maestros que me ayudan en el pase de lista ya saben, ya los ubicaron. Más van a pedir su nombre ahorita que salgan. ¿Cómo se llama? Tiene falta porque viene a dormirse. Si nos dormimos ante la información de nuestros hijos, pues imagínense cómo vamos a querer resultados. Ok, entonces, muy interesante lo que veíamos, lo que estábamos platicando. Acuérdense mucho de las 3 líneas, ¿verdad? Lo que les llama la atención a nuestros hijos o lo que produce dentro de los dispositivos. Cuestionen con luz, movimiento y ¿qué más? Sonido. ¿Ok? Entonces, si eso es lo que les llama la atención, cuando nosotros queramos que nos pongan la atención a nosotros, a los maestros, a sus abuelos, ¿verdad? Que les pueden dar un buen consejo, etcétera, etcétera, pues ¿cómo le vamos a hacer para nosotros agarrar esa atención si lo que los mueve son estos factores, ¿verdad? Que están entrando en nuestro cerebro? Muy importante. Lo que les decía la vez pasada de la tarea, cuando me la encargaban, todos los factores que intervenían, es igual ahorita como lo que comentaba la doctora, con la cuestión de los localizaciones. ¿Dónde vives? En tal parte. ¿Dónde vas a la reunión? En tal parte. Ah, ahorita lo busco en Google Maps. Sí, es una herramienta muy buena. Pero antes, lo que hacíamos nosotros es ubicar con nuestro cerebro, con nuestro conocimiento, y preguntábamos también. Ya que estábamos por ahí cerca, le preguntábamos a la persona que andaba por ahí, ¿verdad? ¿Dónde era tal o cual ubicación? Nos decía que tal o cual, ¿verdad?
lugar a la vuelta, a 2 cuadras, una casa así, una casa, y nos íbamos ubicando. Utilizábamos toda esta cuestión del cerebro, platicábamos, desarrollábamos esta habilidad, igual nuestros hijos también, ¿verdad? De repente cuando les hablamos, al mío cuando le hablo, que viene en la pecera, le digo, ¿dónde vienes? Pues no sé, ¿verdad? No sé realmente por dónde, vengo por toda la sexta, ¿verdad? Le digo, sí, bueno, pero la sexta es muy larga, ¿verdad? ¿A qué altura vienes? ¿Qué hay a tu alrededor? Busca, ubícate con una tienda, un negocio o algo. Está tal o cual lugar. Ah, ok. A lo mejor ya no le pido tanto que me diga las calles, pero sí los lugares, y eso como quiera ayuda en esta cuestión de la ubicación. La memoria, cómo hacerla trabajar, cómo ponerla en funcionamiento, todos contamos con ella, pero sobre todo la inteligencia. Esta cuestión de desarrollo de talentos que nosotros como maestros debemos de aplicar, debemos de detectar, y cuando lo hacemos, ¿verdad? Nos enfocamos o debemos de enfocarnos mucho en tal o cual estudiante para impulsarlo a que lo pueda hacer. Con unas simples palabras que tiene que decir, lo hiciste muy bien, me gustó mucho tu trabajo, sé que lo puedes hacer de esta manera o inclusive mejor. Y cuando no lo haga, preguntarle y decirle, esto no es de la calidad de lo que siempre le haces, puedes dar más de tu capacidad. Pero es impulsarlos, es motivarlos de una buena manera para que puedan desarrollar sus talentos. Tarde o temprano los van a necesitar. Tarde o temprano eso es lo que los va a hacer particulares, eso es lo que los va a hacer que cuiden su lugar de trabajo, que permanezcan, que realmente se ganen el lugar en donde están desarrollando sus capacidades, desarrollando sus talentos. Nadie conoce a sus hijos mejor que ustedes, y ustedes son quienes pueden detectarlos y hacerlos que los pongan en práctica. ¿Le gusta dibujar? Cómprenle, ¿verdad? Las hojas y los pinceles y todo, pero que ese aburrimiento, que ese estrés, que esa necesidad de desarrollo lo pueda hacer de tal o cual manera. Los deportes igual, yo veo papás que se van de viaje ahorita porque hay competencias con sus hijos, etcétera. Qué bueno que desarrollen talentos, que lo pongan en práctica, como lo es el trabajo en equipo, como lo es en creer en sí mismos y aprovechar esas oportunidades. No gané, participé. No gané, lo hiciste de la mejor manera, no por mí, por ti, ¿verdad? El poderles hacer entender en ese sentido. Creo mucho en tus capacidades, lo vas a poder lograr, pero lo importante es que crean en sí mismos, que realmente ante un examen, ante una eventualidad, conozcan sus capacidades y las puedan desarrollar y las puedan poner en práctica. Como mencionábamos también, dentro de la vida hay 2 cuestiones bien importantes que todos nos vamos a enfrentar. Se llaman dolor y felicidad. La felicidad, entenderla, ¿qué es la felicidad? ¿Hacia dónde nos lleva? Que nuestros hijos lo comprendan y que no son las cuestiones materiales. Y el dolor, saber que se vive en la vida, pero se tiene que vivir a través del dolor, a pesar del dolor. El sufrimiento es opcional, pero si nosotros no se lo enseñamos en casa, ellos se van a enfrentar a estas situaciones y lo van a vivir de una manera que a lo mejor no es la más recomendable, que no es la más deseable. Y nosotros tenemos que prepararlos para esas cuestiones que siempre van a haber intrínsecas en la vida. Cómo superar el dolor, cómo entender la felicidad, buscarla a través del dolor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahorita es el tiempo que vamos a dejar para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna que comentar, que hacernos con toda confianza. Es que nos hemos acostumbrado tanto a los dispositivos. Anteriormente, con usted, a nuestra edad, nos aprendíamos los números de teléfono simplemente. Nos los sabíamos. Ahorita pregúntale a tu hijo o a alguien el número de su papá, de su mamá o de su tío, y se va al celular a buscar el nombre. Ahorita no nos los aprendemos de memoria. Algo tan sencillo como el número de teléfono. Si podemos apagar ese micrófono porque está funcionando. Ok, muy importante lo que comenta el señor, inclusive nuestro número de teléfono. Se lo vamos a dar a alguien y no nos acordamos. A mí me ha tocado, ¿verdad? Esta cuestión. Y que me dicen las personas, digo, ¿cuál es tu número? Ay, déjame lo busco porque no me lo sé. Dijo, pues es que yo nunca me marco, me dicen ellos, ¿verdad? Le digo, sí, pero lo pagas cada mes, ¿no? Sí, bueno, también, pues entonces cada mes lo pagas.
o le pones saldo, o etcétera, pues tienes que decir el número repetidas veces para que te lo puedan cobrar. Entonces, ¿cómo está esta cuestión? Que ni tú mismo te lo puedes aprender. Entonces, sí es importante lo que comenta el Señor, porque va desarrollando esta capacidad. Nosotros tenemos mucha capacidad, no la descubrimos. Nuestros hijos tienen mucha capacidad, no la hemos puesto en práctica, empleándola, pero yo creo que todos tenemos esa oportunidad. Van a secundaria sus hijos, están en muy buena edad para poder desarrollar todas estas capacidades, pero son pequeños ejercicios de trabajo que nosotros podemos desarrollar para con ellos, ¿verdad? A lo mejor vimos las cuestiones que eran positivas, vimos las cuestiones negativas, pero nos falta hablar un poquito de tips y herramientas. ¿Qué es lo que podemos hacer en casa nosotros? Definitivamente, esto que a lo mejor se oye trillado, pero es importante que lo podamos contemplar. Vamos a la casa del abuelo y el abuelo dice, ¿vienen a verme o vienen a estar con su teléfono en la sala? Digo, decídanse, ¿verdad? Una de las dos cosas. Entonces, poner reglas, límites en la casa. ¿Qué es lo primero que hacemos? A la hora de la comida, recogemos todos los dispositivos, los ponemos en un lugar. Todos, no el papá o la mamá, porque ellos sean la autoridad. Ellos se enseñan con el ejemplo y lo van poniendo por el otro lado. Número 2, en las noches, determinar una hora a la cual vamos a dormir todos nos vamos a dormir a tal o cual hora para el otro día estar despiertos, dispuestos y en la mejor disposición de poder hacer nuestras actividades diarias, tanto la escuela como el trabajo. Determinamos una hora, a esa hora ponemos todos los aparatos en un lugar, que no esté el teléfono en la recámara de nuestros hijos, o la computadora o la televisión. Todos esos dispositivos son fuera de la recámara. Ustedes como pareja tampoco hay la televisión dentro de su recámara. Hay un espacio, debe de haber, o si no la ponen en la cocina, a ver dónde la ponen, donde esté el dispositivo, esté la televisión, esté la computadora, fuera del área del dormitorio, porque allí es para descansar. Empieza con la autoridad y le decimos a nuestros hijos, acá me dejas el teléfono. Al mío de 18, que va a cumplir 19, igual, se le puede olvidar entregármelo, ¿verdad? Pero a mí no se me debe olvidar pedirse, antes de subir la escalera a su recámara, tráeme el teléfono. No es que lo voy a poner a cargar, acá también tengo contacto en mi cuarto para poderlo cargar. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Porque en el caso mío, nosotros hacemos eso, ¿verdad? Le ponemos una hora a la niña, el teléfono lo tiene que traer, lo pone, y así me dijo precisamente anoche que lo voy a poner a cargar. Digo, aquí en mi recámara hay conector, aquí lo dejo. Tranquilamente, ¿no? De principio, para poderle poner esos límites, esos horarios, sí se enojaba y hacía berrinches, claro, y no quería comer y no hacía esto y no estudiaba y todo. Pero ahorita yo he visto la diferencia. El cambio. Limpia su cuarto, se encarga de su uniforme, estudia, lee, pero las tareas que le encargan, yo le digo a ella, le digo, a ver, dímelas, dice, es que es esto, luego no, repásalo y vuélvemelas a decir un resumen. Y sí, ha tenido mucha ventaja, pero ha sido de que... eliminar el dispositivo. Exactamente. Exacto, en la mañana un ratito, en la tarde otro ratito y se acabó. Y muy importante lo que dice la señora, establecer esos límites y hacernos amigos en las redes sociales de nuestros hijos. Acuérdense que a lo largo de los temas, y mis compañeros que han venido a platicarles, si usted no puede ser amigo de su hijo, porque luego lo deja sin papá, sin mamá, sí, pero amigos, como le dicen en esta red social, ahí sí deben de ser ustedes amigos de sus hijos, para saber qué es lo que comparten ellos, qué es lo que comparten sus amigos, que ellos tienen como amigos, según esto, ¿verdad? O contactos, más bien, me gusta más ese término, contacto, en ese sentido, y ahondar o preguntar realmente en este tipo de cuestiones, ¿no? Más en la etapa de la adolescencia, una etapa muy importante, donde la atención tiene que estar más personalizada de parte de nosotros, y a veces no quieren subir fotos, principalmente las niñas, ¿no? Porque qué les van a decir, qué van a comentar, cómo se ven, los quieren con filtros, etcétera. Mucha atención con eso y trabajar mucho en la autoestima de nuestros hijos, ¿ok? Porque las calificaciones, a lo mejor ustedes me pueden decir, no hombre, mi hija va súper bien, me decir, pero ¿cómo andamos de autoestima? ¿Cómo andamos de esta cuestión de valores? ¿Qué tanto se valoran? ¿Con qué seguridad ellos pueden publicar una foto
sin que nadie le comente algo negativo o que ellas se sientan mal o que las hagan sentir mal, ¿verdad? Y por eso recurren a estas cuestiones de los filtros, de verse mejor, de tomarse un chorro de fotos hasta que salga una bien, ¿verdad? Donde no se le vean ahí mejillas o algo. O sea, ojo con eso porque es una cuestión de que tenemos que trabajar bastante. Si antes nuestros papás tenían trabajo con nosotros, ahora hay más chamba, ¿verdad? Que tenemos nosotros que hacer a la hora de revisar redes sociales, revisar sus amistades, preguntarles cómo vienen de la escuela, lo que comen, ¿verdad? Lo que ven, lo que ellos conviven, en qué escuela van a estar. Mucho trabajo, mucho esfuerzo de parte de nosotros, pero no está perdida la batalla. Tenemos que ir adelantándonos en la tecnología, conociendo este tipo de cuestiones, por qué son, para qué nos sirven, como lo que vimos ahorita en el tema, pero sobre todo nosotros qué restricciones, límites nosotros podemos poner para todo ese entorno. Este tema es muy importante porque no solamente es en la función de la educación de nuestros hijos, ya alcanzó ya todo, ¿verdad? Como decía la doctora ahorita, esa es una adicción que nos tiene a todos en esta tecnología y en este adelanto, pues muy atentos. Esto no va en cuestiones de edades, ¿verdad? Mi padre está por cumplir 70 años, yo ya les he platicado de él, y difícilmente, porque no alcanzó toda la formación y la educación, pero aprendió acerca del tiempo, pero pues ahorita ya me le mueve con el dedito, ¿verdad? A todas las cuestiones de las redes sociales y ya comparte fotografías y todo. Empezó por la cuestión del negocio, por la cuestión del trabajo, ¿verdad? Que él maneja, y se va haciendo una cuestión en este sentido del aburrimiento, del tiempo libre, de que lo emplean, el conocer de otras personas, toda esta disyuntiva que hoy nos tiene pues generando ese tipo de adicciones, ¿verdad? Las grandes personas, como dice la doctora, que los inventaron, saben de esa trascendencia. Yo a mis alumnos dentro de la universidad les encargo cada lunes información del periódico, porque les digo que las redes sociales nos dicen lo que ellos quieren que nosotros escuchemos, ¿verdad? Y dentro del periódico dicen los muchachos, ¿y a poco lo del periódico es muy cierto, profe? No, pero escriben articulistas y personas que tienen mucho más edad que nosotros y que hablan desde su punto de vista de la experiencia, de cómo cuestiones actuales ya se habían venido antes y por eso es importante la historia. Pero así ellos recortan, así ellos leen, redactan, hacen un resumen, les corrijo la ortografía, no sé. Tenemos más esa interacción. Y las materias son creación de empresas de administración. Muchos de ellos pueden decir, ¿esto qué tiene que ver con la materia? Tiene que ver con tu formación, tiene que ver con toda esta cuestión que tú puedes desarrollar y necesitas desarrollar a lo largo de la vida. Formar mapas semánticos, cuadros cognitivos, resúmenes, cuadros sinópticos, ¿verdad? No solamente hacer un resumen del tema, hacérmelo de esa manera, inclusive usar colores. Profe, ¿para qué eso fue en la primaria? Necesitas desarrollar y hacer las cosas que tengan tu nombre, que tengan tu firma y no solo un copy-paste de la computadora donde no esté impresa tu desarrollo, tu imaginación, tu talento y tu capacidad, que solamente fue una cuestión copiada de la mente de alguien más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Queja? ¿O sugerencia? Sí, buenos días. Pues yo más que nada hacer un comentario. Yo creo que este tema nos envuelve a todos, entre padres, hijos, hasta la propia escuela, que todos sus comunicados los hace a través de las redes sociales. Claro. Pues yo creo que es bueno mantener, prácticamente ya cubrió todos los temas que todo esto envuelve, pero es bueno mantener las reglas en la casa, desde por ejemplo en nuestra casa Los límites. los teléfonos no se usan cuando comemos. Hay cierta hora, como dijo usted, que ya se sueltan los teléfonos. Pero más que nada yo creo que darle tareas a los hijos. Claro. En la casa de vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y ¿sabes qué? Si no, dame el teléfono. Dame el teléfono. Y es una lucha constante con ellos de, no, préstamelo, no.
hasta que hagas esto, haz aquello. Muy o sea, importante. es parte importante ¿Tu nombre cuál es? ocupados. Juventino. Juventino, muchas gracias por la aportación. Tiene mucho que ver ese poder aprovechar ese tiempo de nuestros hijos para darles lo mejor. No lo entienden, en ese momento que nosotros lo hacemos no lo van a entender, como nosotros cuando éramos adolescentes y jóvenes a lo mejor tampoco lo entendíamos, pero el día de hoy como agradecemos todo este tiempo y toda esta atención que pudieron haber puesto nuestros papás a nosotros para dejarnos a un lado esta cuestión del aburrimiento y emplearnos en algo positivo que pudiéramos hacer. Grandes cosas, ¿verdad?, que se han hecho. Papá con el hijo, con el adolescente, enseñarlo a manejar, a lavar un auto, a, no sé, repararle algo así del motor, igual en la casa, no sé, poner anuncios de su propio cuarto, diseñarlo, colorearlo, darles esa oportunidad de decir, este es tu cuarto, tú lo puedes decorar, tú lo puedes diseñar como tú quieras, ponle lo que a ti te guste, etcétera, etcétera. Darles esa participación a ellos, pero sobre todo hacerlos parte de toda la responsabilidad que hay de nuestra familia para enseñarlos a valorar, ¿no? Muchas veces me preguntan eso, ¿cómo hacemos para que los jóvenes hoy en día sean responsables? Pues enseñar a valorar tiene mucho que ver con convivir y saber qué es lo que hace papá y mamá dentro de la casa, ser partícipes de esto. Cuando algo se ensucia, cuando hay que lavarlo, decir, pues no lo voy a ensuciar o voy a utilizar menos ropa porque luego pues, me toca a mí lavarla, ¿verdad? O me toca recogerla o me toca limpiar la casa, entonces voy a tratar de hacerlo lo mínimo para tener yo también menos trabajo. Es muy importante, empieza desde la casa y se pone en práctica en el trabajo. Una persona que es responsable, higiénica, que lleva el valor del orden en su casa, lo va a hacer en el trabajo, lo va a hacer en su vida diaria y se le va creando un buen hábito. Una persona así no tira basura en la calle, no baja el vidrio del carro y la avienta, etcétera, porque se enseñó dentro del hogar a hacer todos estos buenos hábitos. ¿Cuándo lo hizo? En su tiempo libre. ¿Cuándo lo hizo? Por decir ahora que tienen este día, el próximo lunes, día libre, ¿verdad? Junto con los hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos aprovechar ese tiempo y dejar a un lado tanto el dispositivo electrónico, usarlo como esa herramienta, como vimos al principio, solamente cuando sea necesario? ¿Ok? No me resta más que agradecerles el hecho de que hayan venido el día de hoy. Como todos los temas, como todo lo que comentamos, no está perdida la batalla. Hay tips, herramientas, información que les puede hacer a ustedes útil para poderla desarrollar, para poderla emprender, siempre y cuando entendamos esta responsabilidad y compromiso que tenemos en el amor, donde nos dice esa definición que amar es sacar lo mejor de la otra persona. Y si sabemos que, yo estoy seguro, que todos los hijos tienen talentos, inteligencia que desarrollar, trabajemos en eso, formemos en ellos, ¿verdad? Esas personas que nosotros sabemos que se necesitan y que se requieren pues, dentro de nuestra sociedad. En todos los temas que ustedes han escuchado, en este que es muy importante, como dice Juventino, es muy actual, a todos nos alcanza y nos hace mejores personas, como empezamos el tema del día de hoy. En ese esfuerzo de poner límites y responsabilidades, de decir, todos dejamos el teléfono y no lo usamos, nos convertimos en mejores personas, porque nosotros mismos estamos dejando esta cuestión que se pudiera convertir en una adicción o que ya es una adicción, ¿verdad? En nuestros propios mismos, en la persona de cada uno de ustedes. Muy bien, pues no me queda más que agradecerles. Ahora sí ya, el último tema, la vez pasada fue el primero, ya es el segundo que está con ustedes, luego vendrá ya después otro tema y luego la clausura, no sé, según el orden que ustedes llevan. Pero sigan viviendo, sigan participando, sigan aprendiendo en esta formación de ser padres. Nunca terminamos de aprender, siempre habrá un nuevo tema, un nuevo motivo, y yo estoy convencido que la mejor manera de poder ayudar a nuestros semejantes es regalarles lo más productivo, lo que sabemos que necesitan, lo que les hace falta, lo que les va a servir para su formación, para su desarrollo, para ser mejores personas. Ese regalo se los está haciendo a ustedes la secundaria. Ellos les están regalando esta información y esta temática para ayudarlos a ustedes a que se desarrollen mejor en la cuestión de la paternidad. Este bello regalo que nos llega a todos nosotros y que nosotros queremos desempeñar de la mejor manera, pero necesitamos estas herramientas,
estos tips y esta información para saber cómo vamos y hacia dónde queremos llegar a pesar de todas las circunstancias que nos estén pasando. Okay, muchas gracias. Con toda confianza, ya saben que pueden acercarse aquí a la dirección y ellos nos pueden contactar con toda confianza en algún ejercicio, a lo mejor de manera individual. ¿Okay? Bien, pues muy interesante el tema, licenciado, de verdad muchas gracias. Sí nos hace falta a todos, sobre todo esto de las redes sociales, que es lo que estuvo tratando también el licenciado. Y me quedo unos 3 minutos, les prometo que les cumplo, porque no soy político en campaña, ¿sí? Vamos a despedir la transmisión de radio y de televisión. Les agradecemos a quienes nos escucharon y a quienes nos verán enseguida por el canal de la escuela de YouTube. Muchas gracias, despedimos la transmisión.